Mi nombre es David, y fui elegido por Dios. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo rodeada por lo que algunos llamaban cosas pequeñas: cuidar ovejas, caminar por las praderas y ver los amaneceres de Belén. Siendo el menor de mis hermanos, mis días eran simples y, a los ojos de otros, segaramente poco significativos. Pero algo dentro de mí siempre me decía que había algo más, algo grande que esperaba por mí. Y luego, un día cualquiera, todo cambió cuando Samuel, el profeta de Dios, vino a nuestra casa. No podía imaginar lo que pasaría. Mis hermanos se formaron uno tras otro frente a Samuel, todos fuertes, con una apariencia digna de guerreros. Pero cuando el profeta los vio a todos, ninguno parecía ser el que él buscaba. Mi padre, Isaí, parecía confundido. Entonces Samuel preguntó si había otro hijo, y mi padre, sin muchas expectativas, mencionó que sí, que estaba yo, cuidando el rebaño. Así que me llamaron. Al verme, Samuel me miró directamente y, con una mirada solemne, tomó su cuerno de aceite, lo derramó sobre mi cabeza y dijo que Dios me había elegido. Aún no comprendía por qué, pero supe desde ese momento que algo diferente me esperaba. Ese llamado fue solo el principio. No mucho después, mientras mi vida aún transcurría en la tranquilidad de las colinas, se corrió la voz de que los filisteos habían desafiado a Israel, y al frente de ellos estaba Goliat, un gigante que todos temían enfrentar. En un simple recado para llevar alimentos a mis hermanos en el campamento, escuché cómo Goliat desafiaba al pueblo de Dios día tras día, y nadie se atrevía a hacerle frente. Sentí algo dentro de mí, una mezcla de enojo y fe que no pude ignorar. ¿Cómo podía ese hombre desafiar a Dios y salir ileso? Sabía que debía enfrentarlo. Con una honda en mano y 5 piedras del arroyo, avancé hacia él. No llevé espada ni armadura, solo mi fe en el Señor, el Dios de Israel. Las burlas de Goliat no me hicieron retroceder, yo sabía quién estaba conmigo. Tomé una de mis piedras, la lancé, y lo demás fue obra de Dios. Aquella piedra lo derribó y, en un instante, el gigante cayó. La victoria no era mía, sino de Dios. El pueblo celebraba, pero para mí, esa fue solo la primera de muchas batallas que estaban por venir. La vida de pastor había quedado atrás, y, aunque el camino parecía lleno de incertidumbre, mi fe en el Dios que me había elegido era mi mayor fortaleza. Lo que vendría después sería más complicado que enfrentar a un gigante, pues el verdadero desafío estaba aún por empezar. Con el tiempo, mi vida como fugitivo llegó a su fin. La guerra entre Israel y los filisteos terminó en una tragedia que sacudió al reino. Saúl y mi querido amigo Jonatán cayeron en combate. La noticia me destrozó, lloré amargamente la pérdida de mi amigo, un hermano en el espíritu, y también la muerte de Saúl, el ungido de Dios. Aunque él me había perseguido, nunca dejé de respetarlo como rey. Aún puedo recordar las palabras de lamento que entoné, pidiendo que el recuerdo de ambos fuera honrado en Israel. Sabía que sus muertes marcaban el fin de una era y el inicio de otra. Tras estos eventos, las tribus de Judá se acercaron a mí y me pidieron que fuera su rey. Con temor y humildad acepté, sabiendo que era solo el inicio de la responsabilidad que Dios me había confiado. Reiné en Hebrón sobre Judá por 7 años, mientras la nación se dividía por los restos del conflicto entre la casa de Saúl y la mía. Pero yo no deseaba un reino dividido, mi anhelo era ver a todo Israel unido bajo la promesa de Dios. Finalmente, los ancianos de todas las tribus de Israel se acercaron y me ungieron como su rey en Hebrón. En ese momento, las 12 tribus volvieron a estar juntas y el pueblo de Dios se unificó bajo un solo reinado. Jerusalén se convirtió en el siguiente paso en este propósito. Aunque estaba en manos de los jebuseos, sentí que aquella ciudad debía ser el corazón de nuestro pueblo y el centro espiritual de la nación. Con la ayuda de Dios y de mis valientes guerreros, logramos conquistar la ciudad. La llamé Ciudad de David, y allí establecí mi trono, confiado en que esta era la voluntad de Dios para su pueblo. Jerusalén se convertiría en la ciudad santa, el lugar donde el nombre del Señor habitaría entre nosotros. Sin embargo, mi corazón anhelaba más que un reino unificado y un trono estable. Sentía la necesidad de honrar a Dios de una manera que demostrara su grandeza en medio de su pueblo. Fue entonces cuando decidí traer el Arca del Pacto a Jerusalén.
Recuerdo el día en que el arca llegó, bailé con todas mis fuerzas delante de ella, sin importarme si los demás me veían como un rey o como un hombre común. Fue un acto de gratitud y de adoración, porque Dios había cumplido cada promesa hasta entonces. En esos días, me llené de deseos de construir un templo, una casa permanente para el Señor en Jerusalén. Sin embargo, el profeta Natán me dio un mensaje de Dios: aunque no sería yo quien construiría el templo, mi hijo y mi descendencia lo harían. Dios estableció un pacto conmigo, asegurándome que mi linaje perduraría y que uno de mis descendientes siempre estaría en el trono. Así que esa fue mi historia. Una historia llena de victorias, derrotas, caídas y redención. Pero más allá de lo que hice o de los errores que cometí, mi vida es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de cómo Él puede transformar a alguien ordinario en parte de su gran plan. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es que la gracia y el amor de Dios siempre están presentes, incluso cuando sentimos que hemos fallado. Nadie está demasiado lejos de su misericordia, y todos podemos ser parte de algo más grande cuando seguimos sus caminos. Si te ha inspirado este mensaje y quieres conocer más historias de fe, de desafíos y de la verdad de Dios, te invito a que te suscribas al canal La Verdad y Vida. Aquí encontrarás no solo historias como la mía, sino también enseñanzas y mensajes que pueden ayudarte a encontrar propósito y fortaleza en tu propio caminar. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo para que más personas puedan conocer estas verdades. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que busca vivir en la luz de Dios y descubrir su propósito en cada etapa de la vida. Que Dios te bendiga, y bienvenido a La Verdad y Vida.